Panamá Hoy. Y a las 6:53 de la mañana vamos a hablar de un tema al cual le dedicamos nosotros bastante tiempo en nuestras entrevistas y porque normalmente intentamos hacer docencia con el tema del cáncer. Y precisamente, bueno, ayer pues lo hablábamos, ha sido tendencia la noticia de la enfermedad del ministro de Salud, que definitivamente pues nos solidarizamos con él y le enviamos nuestros más sinceros deseos de pronta recuperación, pero cabe la oportunidad para hablar del tema nuevamente, hablar de la prevención, hablar de los cuidados de salud, y por eso esta mañana hemos invitado al doctor Alfredo Martís. Él es médico, es proctólogo, además. Doctor Martís, bienvenido a Radio Panamá, y usted me mandaba un video incluso de cómo se procede de este tipo de cáncer. Explíquenlo a los oyentes y cuál es la situación de la realidad del cáncer en nuestro país hoy en día. Tiene el micrófono apagado, doctor Martís. Ya tengo el micrófono. Gracias. Bienvenido, doctor, una vez más. Buenos días a ti, Alexandra, a Mirna, a todo el personal de cabina, y saludo a todos los que te escuchan todas las mañanas. Mira, un tema interesante que, como bien lo expresaste al inicio de tu exposición, hemos estado y ustedes han estado siempre insistiendo en el tema de prevención relativamente al tema en particular cáncer. Nosotros en Panamá tenemos una condición que sinceramente es preocupante. En el caso del cáncer de colon, nosotros estamos viendo que en América, en toda América, es la tercera causa de incidencia y mortalidad por cáncer. Fíjense ustedes lo que hablo, en toda América. Y en la República de Panamá ya ocupa la tercera causa de muerte relacionada a cáncer. Si hablamos de estadística, y me baso en la estadística del Instituto Oncológico Nacional que estuve revisando, en el nodo de información que tienen en Internet, fíjense que en el año 2021, en diciembre, solamente en diciembre, se hicieron 533 intervenciones en pacientes con cáncer. Imagínate, ahí están hablando todos los cánceres que estamos hablando. Pero de esas intervenciones, 309 casos fueron cirugías y 143 casos fueron endoscopías. ¿Tú sabes lo que es hacer 309 cirugías en un mes por cáncer en el Instituto Oncológico? Y ese es el que lleva una estadística, diríamos, mucho más organizada. Ahora sumemos lo que está pasando en el Seguro Social, sumemos lo que está pasando en los hospitales privados, en todo el resto de las provincias del país. Nosotros tenemos un problema de salud grande. Aparte del COVID, que lo hemos vivido por estos 2 años, tenemos un problema serio en el tema cáncer. Y para esto tenemos que hacer una campaña de prevención y de educación intensa, porque los costos de atención de un paciente con cáncer de colon oscilan entre $50,000 a $60,000 por paciente. Imagínense ustedes, $50,000 a $60,000, sea en el Estado o sea en la privada, porque ahí hay que incluir la atención médica, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Revisando también la estadística del Instituto Oncológico, 49,000 pacientes han recibido radioterapia, quimioterapia 41,000. Entonces, si nosotros no seguimos e insistimos con este tipo de promoción de salud y de educación y ampliamos mejor la cobertura y el diagnóstico temprano, estas enfermedades nos van a consumir el presupuesto tanto en la práctica privada como en la vida pública. Miren, como ya dije, el manejo de esta enfermedad fácilmente se puede detectar si los pacientes comprenden la importancia de hacerse una colonoscopía desde los 45 años de edad. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon sabemos muy bien que empieza a desarrollarse y empieza a crecer desde el tamaño de una lenteja hasta que va aumentando a tener el tamaño ya de una lesión tumoral que puede obstruir, puede sangrar, puede perforarse, puede producir dolor y obviamente puede producir metástasis. Metástasis a pulmón, metástasis a hígado, metástasis a otros órganos intraabdominales, y evidentemente ya el riesgo de manejo es mucho mayor y la expectativa de vida también se va a ver violentamente afectada según los estadios.
Pero la gente se hace Sí, esta colonoscopía como un examen de rutina, no, no pareciera, doctor. Me sorprende que usted diga que todos tenemos que hacerlo, pues yo nunca me he hecho ese examen, por ejemplo, y Bueno, tengo 49. imagínate, ya te toca hacerlo. Y hay un tema curioso. No es nada normal lo que estoy diciendo. En Estados Unidos, revisando ayer cifras de Estados Unidos y revisando cifras del sistema militar americano, ahí se hablaba de que en los Estados Unidos menos del 40% de pacientes con cáncer son diagnosticados en estadio temprano. Imagínate tú. Significa que los pacientes llegan a los Estados Unidos, que tiene toda una estructura de salud, diríamos, un poquito mejor que la nuestra. Diríamos que el sistema militar de Estados Unidos tiene hospitales que si no pueden atender a un paciente lo refieren a otra institución pública o privada de la estructura militar. Tienen estas cifras de manejo, donde ahí se hablan de 125 billones de dólares en gastos. Imagínate tú cuánta plata nosotros entonces estaríamos eh, siendo afectado por una patología de este tipo. Así que el mensaje que uno tiene que tratar de transmitir a los pacientes es primero que no hay que tener miedo a las enfermedades. El problema, Alexandra, es que tenemos miedo. Yo he visto eso. Los pacientes no quieren ir a hacerse examen ni rectal, ni hacerse ningún tipo de evaluación, porque tienen miedo. Yo creo que el miedo es una cosa que tenemos que vencer. Y entonces, ¿qué se tienen que hacer? O se hacen un colon por enema, que es una radiografía del intestino, colon por enema con doble contraste, o se hacen pruebas de sangre en heces para saber si hay detección de sangre oculta en heces, y lo ideal es hacer una colonoscopía. Existen otros métodos para no tener que hacer una endoscopía. Podemos hacer lo que se llama una colonoscopía virtual, que es a través de un CT scan. Pero tiene un problema, Alexandra. Si yo hago un CT scan y yo detecto por el medio de la tomografía que tienes un pólipo, te tengo que hacer entonces la colonoscopía para ir a remover ese pólipo. Y obviamente es un gasto adicional. Yo estoy muy consciente que estos procedimientos son caros en la medicina privada. Y te tengo que decir verdad. Hay países en América Latina donde una colonoscopía es bastante, mucho más barata. Yo te voy a, con transparencia, te digo que en Bogotá, Colombia, una colonoscopía cuesta como $150. Pero en Panamá esos costos es difícil igualarlo por el ¿Cuánto costo cuesta? de vida. sí, exacto. Una colonoscopía en una clínica, que no me refiero a una clínica de las más caras, puede estar costando en total entre el uso del equipo de la clínica, los honorarios médicos, si hay que extraer un pólipo, el uso del patólogo, la sedación por el anestesiólogo, estamos hablando en promedio $1,000. Y $1,000 no lo tienen todas las personas. Pero ahí hay un tema también de concientización. Si yo sé y yo educo a la población a que tienen que hacerse su primera colonoscopía a los 45 o 50 años, como es el caso tuyo, que te toca hacerte una colonoscopía, y tú empiezas a programarte 5 años antes y a hacer un ahorrito a razón de, por ejemplo, $10 por año. Es decir, yo creo que si logras paliar ese costo. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso, en la prevención y en la educación y en ahorrar por la salud. Porque yo siempre lo he dicho a los que me escuchan, el tiempo que nosotros no dediquemos a cuidar nuestra salud, Alexandra, invariablemente se lo vamos a dedicar a cuidar nuestra enfermedad cuando estemos mayores. Así que es importante que tomen conciencia de lo que hemos estado hablando en este programa contigo y en otros programas: el ejercicio, la dieta, evitar la obesidad, no fumar, comer comidas saludables, no estar comiendo cosas que nos hacen daño, que nos pueden producir entonces diabetes, hipertensión, obesidad, y ya entonces esos problemas van a agravarse. Mira, hay un trabajo interesante porque nunca se había podido determinar por qué se dice que la obesidad puede producir cáncer o la hiperglicemia. Resulta que cuando yo hago ejercicio, yo produzco lactato en mis músculos, pero resulta que las células grasas y el azúcar produce lactato también. Pero ese lactato tiene un factor deleterio en los pacientes porque diariamente nosotros tenemos células que pueden mutar, y esas células que pueden mutar son atacadas por nuestro propio sistema inmunológico.
y obviamente nosotros autocombatimos el cáncer. Pero el lactato que produce el azúcar puede en estas células que han mutado, adivina qué, promover a que se conviertan en cáncer. Entonces se ha podido demostrar que las células cancerosas consumen mucho azúcar y producen más lactato, que es lo que estimula a que ellas sigan mutando para entonces producir más células tumorales y producir entonces lo que nosotros conocemos como metástasis. Es un tema que debe ser visto de manera integral. No solamente decirle al paciente el azúcar te puede producir diabetes y obesidad. Tenemos que correlacionarlo para que el paciente comprenda que el azúcar lleva a la producción de lactato. Ese lactato lleva a esa célula que puede estar mutando en estos precisos momentos en que estoy conversando contigo, a que ella se convierta en cáncer, porque le sirve de combustible, le sirve de alimento, para entonces ella transformarse en una célula maligna. Entonces, sí, doctor, en dime, el caso del ministro de Salud, ¿qué saben ustedes? ¿Qué información manejan ustedes? Se ha hablado de cáncer, cáncer de páncreas. O sea, ¿cuál es realmente la información que ustedes tienen, el gremio médico? Hasta donde hemos escuchado, y yo lo escuché ayer temprano en la mañana, apenas llegué al hospital, porque me preguntaron si yo era el que le había hecho el diagnóstico de colonoscopía. Yo le dije, no, yo no lo he atendido a él. Entonces, yo, ¿por qué me preguntas eso? Dije, no, porque aparentemente tiene un cáncer de colon. Entonces, ahí fue que yo me di por enterado a eso de las 7:05 de la mañana, que él tenía creo que eran las 8 ya, no me acuerdo, que tiene una lesión en el intestino. Desconozco las causas por las cuales se dice que él va a viajar a otro país. Yo la verdad que en ese tema, un tema tan personal que yo no quiero ni opinar, pero tú puedes viajar a otro país si tú vas a ser parte de un proceso de medicina experimental. Por ejemplo, tú en Houston tienes tratamientos de manejo que están en fase 1, fase 2. Podría ser que él va para eso. No solamente en Houston, mencioné Houston, pero puede ser en Nueva York, puede ser en México, puede ser en Colombia. Así que yo, la información que manejo es esa, y desafortunadamente él es un hombre joven, y ahí es que viene el mensaje. Ahí es que viene el mensaje. Si usted tiene 45 años de edad, y no importa si no ha tenido antecedentes de cáncer, tiene que someterse a una colonoscopía, que es el examen ideal para diagnosticar un pólipo. No piensen que no hay que hacerlo. El año pasado murió un artista muy popular, 45 años, la Pantera Negra, Pierce Brosnan le llamaban, ¿se acuerdan? Sí. No es justo que la Pantera Negra a los 45 años muera por cáncer de colon, porque nunca se hizo una colonoscopía. El famoso escritor español, Carlos Ruiz Zafón, autor de La Catedral del Mar, murió de cáncer de colon el año pasado. Pelé recientemente operado de cáncer de colon. Señores, ¿hay síntomas del cáncer de colon, doctor Martínez, o no? El problema está... Cáncer de colon, cáncer de páncreas, ahí se mencionaban dos condiciones, no sé. El cáncer de páncreas es un cáncer. ¿Se acuerdan de Steve Jobs de Apple? Sí, claro. Sí. Él murió de cáncer de páncreas. Es un cáncer bastante muy agresivo. Es difícil de hacer un diagnóstico temprano de cáncer de páncreas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado? Porque él no da síntomas sino hasta cuando ya ha estado obstruyendo la ampolla de váter, y el paciente empieza a tener cambios en su coloración en las escleras, se le ponen los ojos amarillos, o tiene una coloración casi Coca-Cola en la orina, o las heces se van tornando blancas porque no hay el pigmento de bilis que pueda transitar adecuadamente al intestino delgado y después al intestino grueso para producir las pigmentaciones correspondientes. Así que es un cáncer que sí es un poquito más complicado. Claro, cuando el cáncer de páncreas ya tiene un tamaño, empieza a producir dolor, se produce un dolor en cinturón, como si fuera una correa que empieza en el ombligo y se proyecta de manera como si fuera una correa en cinturón hacia la columna, y esos son síntomas que ya son más avanzados. En el caso del cáncer de colon, como yo les explicaba, él empieza desde el tamaño de una lenteja, y eso no da síntomas, estimados amigos. Eso es imperceptible. Al ser imperceptible, el paciente se va de carnaval, ahora que vienen los carnavales. Ok, no va a haber murga, pero lo más probable es que esté en su casa comiendo con sus amigos, tomando cerveza. Así que él comió de la cerveza esa, él comió el choricito ese, él se alimentó contigo y fue creciendo hasta que entonces ya
tiene el tamaño de una monedita de 25 centavos y ya una monedita de 25 centavos es un cáncer, una lesión de pólipo que puede tener malignidad y esa lesión entonces puede producir metástasis. Nosotros clasificamos los pólipos de diversas formas, Mirna. Pólipos hiperplásicos, pólipos adenomatosos, adenomas tubulares, y eso entonces le hacemos un estadiamiento microscópico. Ese estadiamiento microscópico, el patólogo va a ver el núcleo de la célula. Si nosotros tuviésemos un vaso lleno de agua y a ese vaso lleno de agua yo le tiro una canica, esa canica en la base de ese vaso es lo que se llama, sería el núcleo. Cuando esa canica, si el patólogo ve que la canica no está en la base del vaso de agua, sino que está en la mitad, ya el patólogo te dice que hay displasia. Si de la mitad pasa un poco más hacia la tercera parte superior, ya le dice displasia moderada, displasia severa, y cuando ya esa canica está en la parte más superior, ya el patólogo va definiéndote las características. Así es que una explicación bien fácil para que comprendan cómo por patología uno puede saber qué tipo de lesión tiene uno, si es una displasia leve, si es moderada, si es severa, porque uno está viendo la cromatina del núcleo, uno está viendo su formación. Ella debe estar bien formadita, pero no toda así dispersa y toda irregular. Entonces, esas son las formas en que nosotros hacemos el diagnóstico patológico, pero el diagnóstico clínico se debe hacer a través de una colonoscopía, porque los síntomas, cuando ya el cáncer es avanzado, puede ser obstrucción, como había dicho inicialmente, puede ser sangrado, puede ser perforación, y ya esas cosas, cambios en hábito de evacuación. Comprendan algo, estimados oyentes, si usted sangra vía rectal, si usted está yendo al baño y usted sangró, no atribuya ese sangrado a un problema hemorroidal. No todo el mensaje que se deben llevar hoy, no todo lo que sangra vía rectal es por hemorroides y no es por fisuras. No cometan ese error de despreciar un signo de alerta. El sangrado es un signo de alerta a nivel intestinal. Por eso que yo hablaba que una forma de hacer el diagnóstico rápido o hacer screening es sangres ocultas en heces para saber si uno tiene algo que está liqueando una gotita o dos gotitas de sangre y uno lo puede detectar a tiempo. Si te sale una sangre oculta positiva en ese, vamos a hacer una colonoscopía. No sé si te logré contestar la pregunta, Mirna. Sí, ha sí, sido claro. muy docente, doctor Martí, esta mañana con nosotros aquí. Yo creo que ha sido de gran orientación para nuestros oyentes y el compromiso de seguir invitándolo, doctor, porque usted tiene muchos temas y es muy docente en su explicación. Yo Así quería que preguntarle algo que tiene que ver con el estrés, doctor Martís. El estrés del ministro, todo lo que ha pasado en este año de pandemia, ¿tiene algo que ver o no? Mira, a mí no me tienes que explicar mucho de estrés. Yo cuando entré al cargo de director de la caja, yo no tenía el cabello negro, blanco como lo tengo ahora. Okay. Y te voy a Puede confesar influir, algo. ¿sí? Yo te voy a el confesar estrés algo que es una cosa enferma. que yo cargaré toda mi vida. Yo creo que mi madre, una de las causas de su patología que tiene hoy en día fue el estrés que ella generó cuando yo le dije que yo iba a asumir un cargo como eso, porque ella me dijo, no me hagas eso, hijo. Y yo no le hice caso. Y entonces yo tengo una carga psicológica de que mi mamá, y es verdad, el estrés te mata, eso que te estén llamando, eso que te... Pero bueno, esos son cargos que uno tiene que asumir en un momento dado y uno lo quiere hacer con la mejor disponibilidad. Yo no niego que el ministro de Salud debe tener un estrés violento, que si el bochinche por aquí, que si esto por acá. Es difícil para un director o un ministro estar controlando la labor que realizan. En el caso del Seguro Social, para el doctor Lao, manejar, sabe que están haciendo 34,000 empleados. Y para el ministro de Salud, igual cantidad de personas. Así que yo me solidarizo con él. Yo le deseo la mejor de las soluciones y que lo que tenga que hacer para sanarse, que lo haga, que la vida es una y uno tiene que tratar de salir adelante. Y lo más importante es tu salud y tu familia, porque estos cargos son transitorios y evidentemente en esa transitoriedad uno puede verse afectado y afectar tu salud. Y el estrés está demostrado, Mirna, está súper demostrado que produce enfermedades. Hagamos Eso no es un otra invento. entrevista solo para hablar del estrés, doctor. ¿Qué le Cuando parece? quieras. Y te explico ¿Verdad, todo. Mirna? Que creo que es importante porque Creo que es interesante lo que está diciendo todos doctor Martí, vivimos en sí. Y te explico los inmunomoduladores que nosotros fabricamos para que el estrés sea un factor productor de cáncer. Como ya expliqué,
nadie sabía que el azúcar produce lactato y ese lactato es el que puede generar y le sirve de combustible a una célula que está mutando para convertirse en cáncer. Así que, estimados amigos, vamos a hacer ejercicio, vamos a bajar de peso. No te llenes ese plato de arroz. Yo lo digo a cada rato. El domingo yo caminé 10 kilómetros y yo solamente pude, porque yo todo lo mido, solamente quemé 500 calorías. Si después de ese domingo yo quemo 500 calorías y me voy por un restaurante y me harto una pizza con una Coca-Cola, con un helado, créeme que esas 500 calorías no es nada para lo que me harté. Estamos hablando de que entre pizza, Coca-Cola, helado son como 2.500. Entonces me quedé excesivamente lleno de calorías y no pude quemar las que yo quiero. Y eso es lo que nos está pasando. Nos estamos excediendo y no queremos cambiar, y eso hay que hacerlo, señores. Llévense un mensaje también: el costo de la enfermedad y el precio de la salud. Si usted está enfermo, eso tiene un costo. Si usted es taxista, si usted trabaja independientemente hoy en día, que hay tanta actividad laboral independiente, usted no puede trabajar, entonces ese día eso tiene un costo porque no pudo entrar plata a su bolsillo. Pero para poder ir a trabajar al día siguiente, usted tiene que comprar un medicamento carísimo en este país. Entonces eso tiene un precio, el costo de la enfermedad y el precio de la salud. Yo creo que se graben ese mensaje para que entiendan que la prevención es lo más importante que hay. Y en un país, señores, donde el 50% de nuestra población está enferma, como es Panamá, con diabetes, hipertensión, pacientes desde los 45 años con accidentes cerebrovasculares, no hay sistema de salud que aguante eso. No hay sistema de salud que aguante que los niños nuestros, el 40% de nuestros niños son obesos. Porque ese niño cuando llega a la edad de 20 años, un niño obeso de 4 o 5 años, ese niño ya va a tener una enfermedad establecida. Y ese niño no va a poder ser una persona productiva. Pero eso todos tenemos que tomar conciencia, los padres, las escuelas, los educadores. Es un trabajo lento, pero hay que hacerlo diariamente a través de este tipo de canales de difusión. Y yo la felicito a ustedes, como la he felicitado otras veces, por esta labor de educación que ustedes están haciendo. Vamos a seguir haciendo, Gracias, doctor. Y yo doctor. me quedo con esa frase que dijo: el tiempo que no le dedicamos a cuidar la salud, la vamos a dedicar a cuidar la enfermedad. Así es. Me Y encantó. sobre todo el tema del estrés, creo que también es importante. Tomen agua. El panameño no le gusta tomar agua, parecemos gorgojos. Vamos. Bueno, no sé. Vamos a cuadrar esa entrevista para la próxima semana, doctor Martí. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá. 7:15 de la mañana. Tenemos que hacer una pausa breve para publicidad, pero al regresar vamos a hablar del tema internacional. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, el profesor Alonso Illueca. Ya volvemos.